Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos de nuevo en nuestro caminar con nuestro primer proyecto de incubadora, donde hemos dejado el verano atrás, estamos en otoño, los días son más cortos, pero las temperaturas siguen siendo muy altas aquí en nuestra región, en nuestro pueblo, en Marchena. Temperaturas muy altas, pero ya de entrada te voy a dar una novedad. Ya los días son más cortos, van a cambiar ya mismo la hora y los días se nos van a quedar todavía más cortos si cabe, por lo que nos vemos obligados a subir menos vídeos. Vamos a hacer un vídeo cada 2 semanas y es que en principio empezamos con la teoría y era muy fácil sacar un vídeo de teoría parte por parte de la incubadora, vídeos de un cuarto de hora, y claro, podíamos sacar un vídeo tranquilamente cada semana de 15 minutos, pero ahora que nos hemos metido manos a la obra, y ya te digo, el tiempo, siempre vamos con el tiempo corriendo a todas partes, nos es muy difícil mantener un vídeo por semana. Por supuesto, no vamos a abandonar este proyecto porque tengo que daros las gracias a todos los que poco a poco os vais uniendo a nuestro canal en YouTube. Tanto si os suscribís como si no os suscribís, las visualizaciones poco a poco van tirando para arriba, los mensajes que nos enviáis a nuestro correo evidentemente cada vez son más, los comentarios que dejáis en nuestra página de Facebook Antonio Incubadora también son cada vez más las visualizaciones que tenemos en Facebook, y por supuesto también a pie de vídeo hay algunos de vosotros que también nos dejan ahí los comentarios pues igualmente. Nosotros intentaremos responderlos a todos o ver, por ejemplo, preguntas que coincidan de vosotros y así contestamos a muchos a la vez, ¿no? Es intentando, por supuesto, seguir a ver hasta dónde podemos llegar con este proyecto de Antonio Incubadora. Y hoy, bueno, llevamos 2 vídeos con el montaje de nuestra incubadora. Hoy quiero que estéis atentos y sobre todo quiero ver si yo soy capaz de explicaros la conexión del termostato, que al fin y al cabo toda esta parte mecánica, haciéndola como la hemos estado haciendo en los vídeos, yo los he visto después cuando los hemos editado un poquito para decentarlo, creo que se entiende bien. Si no, me lo dices en los comentarios a través de los medios que te he dado, y por supuesto se puede montar bien, pero yo creo que la parte complicadilla, entre comillas, para la gente que no son muy puestas en temas de electrónica y electricidad, viene ahora. Por eso quiero que prestes atención. Vamos a dedicarnos a la conexión del termostato y al ajuste inicial del termostato, ¿vale? La calibración, que es la parte importante, la haremos más tarde. Vamos a ir poquito a poco porque me quiero asegurar de que nos sigues y no te quedas atrás, ¿vale? Y si te quedaras atrás por casualidad, para eso está Facebook, los vídeos, el correo electrónico, para que tú ahí me hagas la pregunta que quieras, o si te tengo que ayudar a ti personalmente en lo que sea, en tu problema personal, pues me lo dices y yo te intento echar un cable como sea, ¿vale? Así que empezamos nuestro vídeo y vamos a darle caña al termostato. Bueno, aquí estamos. Os voy a explicar primero lo que vamos a hacer, y ya sabes que el termostato que estamos utilizando nosotros para nuestra incubadora es un ACO, pero voy a intentar explicarte rápido más o menos cómo van los termostatos de forma general, por si el tuyo es diferente, que casi seguro que puede ser diferente, ¿vale? Como te dije, nos hemos pillado una pizarra de estas de rotulador plástico y demás, pero ahora cuando hemos cogido el rotulador llevaría la pizarra sabe Dios cuánto en la estantería de la tienda donde la hemos comprado, y el rotulador ni pinta ni nada, y hemos tenido que coger un rotulador normal a ver si con él nos apañamos para arrancar el día de hoy, ¿vale? Lo que te voy a explicar es muy simple. Enfoca la pizarra, Raúl, de cerca. Los termostatos tienen, imaginaros que esto es el termostato, ¿no? El termostato tienen, aquí tienen 2 tomas y aquí normalmente tienen 4, ¿vale? Normalmente esa es la distribución que tienen. Lo pueden tener más separado o de otra forma. Normalmente estos 2 son para la sonda, ¿vale? Estos son de la sonda. La sonda podemos conectar, tiene 2 cables, tanto a un lado como a otro es indiferente. Ahí no tienes que prestar atención porque la sonda no tiene polaridad. Es una resistencia variable que dependiendo de la temperatura va cambiando de valor. Eso es realmente lo que nosotros conocemos por sonda. Una resistencia que cambia de valor según la temperatura, ¿vale? Y aquí no tenemos problema. Aquí tiene otra toma de entrada, ¿vale? Que aquí va la alimentación, 220 voltios, ¿vale? Aquí le llega directamente los 220 voltios. También da igual que pongas este aquí o este aquí, porque es corriente alterna
y no tiene positivo y negativo como la corriente continua. Por ponerte un ejemplo, las pilas, las baterías, es corriente continua y tiene su positivo y negativo. Normalmente el positivo rojo y el negativo negro, ¿vale? Donde está, digamos, lo más difícil, entre comillas, es en las dos partes que te quedan, que vienen casi siempre con este símbolo. Enfoca aquí, Raúl. Te viene así, con este símbolo. Y esto es el relé, que interrumpe la corriente o da corriente. Da corriente o la interrumpe. O sea, se cierra, se abre. Se cierra, se abre. Este es el símbolo del relé. Ahí es donde vamos a conectar y es donde vamos a hacer sobre todo nuestra principal atención la vamos a dedicar al relé, ¿vale? Entonces, aquí está el relé y la conexión es de la siguiente manera. Esta es la resistencia, ¿vale? Normalmente el símbolo de la resistencia es esto, con sus dos extremos. Aquí puedes poner, por ejemplo, una lámpara, una bombilla normal, lo que tú quieras. Por ejemplo, el símbolo de la bombilla en electricidad electrónica es este, un círculo con una cruz, ¿vale? Para que tú lo sepas para otra vez. Pero como estamos con resistencia de silicona, este es el símbolo de la resistencia. Y el ventilador, pues el ventilador lo dibujamos así con aspas y ya sabemos, ¿no? Hay dos formas de conectar el ventilador. Una, que esté constantemente encendiéndose y apagándose, junto con la resistencia de silicona que lo controla el termostato, que a mí personalmente es la que más me gusta, y otra que esté siempre funcionando recibiendo la corriente 220 voltios directamente, ¿no? O sea que el ventilador, aquí iría el enchufe, ¿vale? El enchufe y el ventilador también iría conectado cada uno a un lado. Y entonces el ventilador, cuando tú enchufaras la incubadora, automáticamente saltaría. Ya digo que no es ese el caso, ¿no? Nosotros vamos a coger y vamos a conectarlo junto con el termostato. Entonces, mira bien lo que te voy a decir, que ya después lo vamos a ver mucho mejor porque vamos a pasar manos a la obra y vamos a apuntar en la pizarra lo que hagamos arriba para intentar que no nos perdamos. El ventilador, pues va conectado a los dos extremos. Esta era la lámpara, perdona. Vamos a hacerlo de otra manera para que se vea. El ventilador pondremos un círculo y esta la resistencia, ¿vale? Como hemos dicho. Pues un extremo y otro. Pues cogeremos un extremo de la resistencia y el ventilador y los unimos, ¿vale? Y los dos juntos, ese extremo que hemos unido, la resistencia con el ventilador, pues lo llevamos a una de la parte del relé. Ya tenemos una parte de relé conectado, ¿vale? Pues ahora hacemos lo siguiente. La otra parte, la que nos queda libre, tanto de la resistencia como del ventilador, también las unimos. Y ahora sacamos el cable para acá, ¿vale? Y ahora, el otro punto del relé que nos queda libre, pues lo sacamos y lo llevamos aquí al ladito del otro para que se vea. Pues bien, aquí es donde hay que tener cuidado con los cortocircuitos. ¿Por qué? Aquí recuerda que te dije que teníamos 220 voltios. Aquí, ¿no? Pues aquí hay que meter también 220 voltios para alimentar el relé y, por supuesto, el ventilador y la resistencia. Pues mira bien, aquí es donde hay que tener mucho cuidado con los cortocircuitos, ¿eh? Es la única complicación que tiene la conexión del termostato. Ya después el ajuste traerá otras, pero ahora mismo la conexión, lo importante es que hagamos la conexión bien para que no dañemos el termostato u otro de los componentes y por supuesto que no pegamos un chispazo en la casa y se nos vayan los plomos y demás. Pues entonces simplemente, si aquí tienes 220 voltios y aquí tienes 220 voltios, pues ¿qué hacemos? Unimos y sacamos y esto exactamente igual. Unimos estos dos sin que se toquen y de estos dos sacamos otro. Entonces aquí y aquí le metemos 220 voltios y ya se distribuyen y se reparten a la entrada del relé y a la entrada de alimentación del termostato, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, quieres hacerlo más fácil, pues puedes hacerlo con una ficha de empalme, ¿bien? Que ya te lo explicaremos y es mucho, mucho más fácil. ¿Cómo? Pues coges una ficha de empalme de 2 tomas, ¿vale? Con sus tornillos. ¿Y qué hace? Pues uno aquí y otro aquí, y igualmente con este, uno aquí y otro aquí. Ya tienes los dos conectados y ya no tendrás más problemas. Así vienen todos los termostatos. Los termostatos prácticamente, el tema de conexión es el mismo. Lo que te puede variar
es la distribución de donde tenga la sonda, de donde tenga el relé y de donde tenga los 220. En este caso, por ejemplo, pues como te he dicho, aquí tiene 220 voltios, este es el relé y aquí esta sería la sonda. No tiene más historia. La sonda no tiene polaridad, no tiene positivo ni negativo y da igual que pongas un cable a un lado que el otro al otro. 220 voltios, da igual que pongas un cable a un lado y otro a otro. Aquí en el relé es donde hay que tener cuidado. Te lo estoy diciendo muchas veces, a lo mejor puedo ser pesado, pero es que realmente no tiene más historia. Prestar atención, sobre todo, al relé, a la conexión de la resistencia de silicona y del ventilador. Unimos los dos extremos, uno con cada uno de la resistencia con uno del ventilador, uno de la resistencia con uno del ventilador. Una unión va al relé y la otra va a 220 y la otra a 220, ¿vale? Pero vamos a ir a la práctica y enseguida lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con las conexiones, ¿vale? Recuerda en el vídeo anterior que estos son los cables que nos venían tanto de la resistencia de silicona como del ventilador, ¿vale? Unos están unidos para yo saber que es de uno y otro de otro, ¿no? Pues vamos a cortarlo de tal manera que estemos seguros que llegan a la regleta de ficha de empalme y vamos quitando lo que nos sobra. Vamos a pelarlo, los cuatro extremos y así ya vamos uniendo, vamos a unir primero el ventilador y la resistencia de silicona. Aquí uno, vamos con el otro, ahí, y ahora vamos también con el otro aparato. Ahora no te preocupes que en la pizarra he hecho un dibujo a mi manera, no esperes tampoco una obra de arte, se ve en el dibujo el termostato, lo que es la regleta de 3 conexiones de empalme y los cables que salen de la incubadora, para perdernos lo menos posible, ¿vale? Lo hago aquí y te lo explico en la pizarrita para que tú veas prácticamente cómo van las conexiones. Aquí, esta es la cuarta punta ya, ahí va, ya están todos pelados y ahora, pues bueno, liamos los cables. Esto no tiene mayor historia, esto seguro que lo hemos hecho todos en nuestra casa, si no para una cosa para otra, seguro. Y ahora te digo qué es lo que vamos a hacer. Te estoy diciendo al principio, te estaba diciendo que somos cada vez más nuestros vídeos. La verdad que da alegría cuando cogemos nuestros vídeos, nos ponemos a verlos, a mirar nuestros vídeos en el canal YouTube y vemos que la cifra de personas que van viendo los vídeos pues te da ánimo. La verdad es que te da ánimo porque muchas veces te preguntas a ver si estoy yo aquí grabando y haciendo cosas de estas y no interesa a nadie, ¿no? Otra cosa a lo mejor es que te gusten las explicaciones más o menos como las estamos dando, para eso puedes opinar si te gusta o no y aquí se aceptan toda clase de sugerencias, de críticas, en fin, de todo, para eso estamos, ¿no? Pues mira, ventilador y resistencia. Cogemos un cable del ventilador y otro de la resistencia y los unimos, ¿vale? Cable de ventilador con cable de la resistencia y los unimos, ¿vale? No tiene mayor historia. Y ahora cogemos, nos vamos a la ficha de empalme y escogemos un agujerito para meterlo, ¿vale? Poquito a poco aflojamos el tornillo y ahora apretamos. Apretamos bien para que no se nos suelten los cables, porque después algunos tenemos que hacerle otra modificación. Yo normalmente voy ya a tiro hecho y lo hago del tirón, pero claro, quiero hacerlo paso a paso para que no te me pierdas, ¿vale? Pues ahora repetimos con los dos extremos que nos quedan, que es uno de la resistencia y el otro que nos queda del ventilador. Hacemos la misma operación. Los unimos y nuevamente a la ficha de empalme. Lo vamos a poner en el centro, ¿vale? Lo metemos y apretamos. No tiene, ya te digo, mayor historia. Ahí está. Ya tenemos el ventilador y la resistencia conectados, ¿vale? Cada uno a un extremo. Da igual que sea el del centro o al del lateral, pero hemos escogido estos dos. Tú lo haces igual y así no te me pierdes por el camino. Aquí está el mini croquis que hemos hecho, el termostato, la ficha de empalme y el agujerito de la incubadora desde donde salen los cables, ¿no? Pues hemos cogido dos cables, uno de la resistencia y otro del ventilador, que juntos lo hemos unido y lo hemos llevado a este lado. Y ahora los otros dos cables, una punta del ventilador y otra punta de la resistencia, lo hemos unido y lo hemos llevado al centro. Ese es el primer paso que hemos dado.
Seguimos adelante y ahora vamos a conectar, aquí tengo un trozo de cable mayor, que este va a ser el cable donde después vamos a poner aquí un enchufe y va a ser donde le vamos a dar corriente a la incubadora, ¿vale? Este va a ser el cable de corriente. Después le pondremos aquí el enchufe macho, que será donde le metamos 220 voltios a nuestro aparato, ¿vale? Pues hacemos la misma operación, vamos a pelar los cables. Pelamos uno, ahí va, no tiene más historia. Pelamos el otro y tampoco tiene más historia, ¿vale? Lo liamos un poquito, así, le damos vuelta y el otro igualmente. Le vamos dando vuelta y ahora vamos a conectarlo. Ahora te voy a decir cuál va a ser la conexión. Una conexión la hacemos en el extremo que teníamos aquí suelto, ¿vale? El que nos quedaba, y metemos un extremo ahí. Da igual los colores, no te fíes en que uno es marrón y otro azul, que eso no es por nada, es porque es así el cable que hemos cogido. Da igual el cable que le ponga porque no lleva polaridad, ¿vale? Esto es un detalle de que era el que teníamos y no hay más. Te quiero decir que normalmente yo tengo mis herramientas y por supuesto las tengo específicas para cada cosa porque llevo ya mucho tiempo haciendo incubadoras y claro, tengo mi instrumental. Aquí lo que te saco es lo más cutre para que tú veas que con cualquier herramienta se puede hacer un destornillador normal, un martillo normal, en fin, que no hace falta tener un instrumental a lo bestia para decir hacer una incubadora, ¿eh? Simplemente lo estoy haciendo lo más básico posible para que no te me eches atrás o no cojas miedo cuando digas, pues es que este tiene herramientas de todas clases. Las tengo, pero ya te digo, lo voy a hacer lo más básico posible e intentaremos ir avanzando un poquito más a medida que vayamos explicando otras cosas, ¿vale? Lo dicho, un extremo a la ranura que nos quedaba sola, ¿vale? Que nos quedaba ahí pendiente. Ahí está. Aquí está. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Recuerda que en el plano que te hice al principio, y si lo estás viendo, claro, grabado, vete para atrás si quieres recordarlo, te dije que una de las uniones del ventilador y la resistencia de silicona teníamos que meterle 220 voltios directamente. Pues eso es lo que vamos a hacer. Lo sacamos y le metemos el otro extremo de 220 voltios, ¿vale? En la del centro, en la ranura del centro. La reliamos y la metemos nuevamente en la ficha de empalme. Ahí ya tendremos una toma de 220 voltios. Lo metemos bien dentro para que a la hora de apretarlo no se quede cable pelado fuera. Evitamos una descarga desagradable y los cortocircuitos, lo principal. Hay que evitar cortocircuitos, ¿vale? Aquí está. Pues mira, el cable de 220 voltios, el que va a ir conectado a la luz, uno va en el extremo solo y el otro va en el del centro, donde va un cable de la resistencia y un cable del ventilador. Vamos a la pizarra y te lo explico mejor. Volvemos a nuestro dibujo, a nuestra pizarra. Aquí tenemos el enchufe, aquí, y aquí tenemos los dos cables. Aquí vamos a meter los 220 voltios aquí al enchufe de la casa. Pues cogemos uno, lo hemos unido a estos dos cables que iban al centro. Y el otro lo hemos metido directamente aquí en el tercero que quedaba solo de la ficha de empalme. Ese es el siguiente paso que hemos dado. Volvemos de nuevo aquí a la tarea, enfocamos de nuevo nuestro termostato y ficha de empalme donde se nos centra ahora mismo todo el mundo. Aquí no hay nada en el exterior. Aquí ahora mismo toda nuestra atención a el termostato y la ficha de empalme. Vamos ahora a meterle 220 voltios al termostato, ¿vale? Vamos allá. Pelamos el cable con cuidado, no hace falta que peles mucho cable porque vamos al termostato y el termostato tampoco necesita mucho cable pelado. Ahí, un poquito de nada. El otro extremo ya si quieres lo pelas un poquito más, que es el que vaya a la ficha de empalme. Y ese no pasa nada porque lo pelemos un poquito más. Lo reliamos, así. Y reliamos también el otro extremo. Ya digo que le vamos a meter 220 voltios directamente. Los 220 voltios vienen por aquí, el marrón y el azul. En este de este extremo y en el del centro. Pues ¿qué hacemos? Tiene que tener directamente 220 voltios. Pues vamos allá, lo conectamos en el azul, por ejemplo azul con azul. En el del medio, una toma de 220 voltios. Ahí. Y apretamos. Lo apretamos ahí. Y ya tenemos en el del medio 220 voltios. Y ahora buscamos en el termostato una de las entradas
que pone 220 voltios. Aquí es donde está la tensión de 220 voltios. Pues cogemos y nos vamos a uno de los extremos, metemos y apretamos con mucho cuidado. Los termostatos no es bueno forzar demasiado los tornillos una vez que notamos que están presionados, porque se suelen partir por ejercer demasiada presión, ¿vale? Tampoco hay que hacerlo a lo bestia ni nada, simplemente que el cable se quede sujeto. Ya tenemos nuestra primera conexión a 220 voltios en el termostato. Vamos con la segunda. Hacemos lo mismo, la misma operación. Pelamos el cable, no hace falta que pelemos demasiado la puntita, ahí va, y pelamos también el otro extremo, un poquito más, ¿vale? Aquí está. Lo reliamos, ahí, y reliamos el otro extremo también. Si antes habíamos puesto azul con azul, pues ahora la otra toma de 220 viene del cable marrón, pues vamos al cable marrón, ¿vale? Al final, mira por dónde, el que los cables traigan color nos va a servir para explicártelo mejor. Y ya te digo que ha sido casualidad que es el cable que hemos pillado, ¿no? Pero creo que viene hasta mejor, ¿vale? Ahí lo apretamos. Ya está bien apretado. Y ahora nos vamos al termostato y lo conectamos a 220 en el otro pin que nos queda libre, no hay más historia. Ahí está dentro. Buscamos el tornillo. A ver si busco la forma fácil para... Ahora. Apretamos suave, sin llegar a forzar mucho, porque corremos el riesgo que la ficha de empalme en el termostato se separe de la placa base del circuito y no lo llegamos ni a estrenar. Pues bueno, aquí está, 220 voltios, la primera conexión que hemos hecho directamente al termostato. Nos vamos a la pizarra y te digo cuáles son las conexiones. En la pizarra lo que hemos hecho es meter 220 voltios al termostato. Como los 220 voltios llegan directamente al centro y a esta punta, pues de aquí a una toma de 220 voltios y de aquí a la otra toma de 220 voltios. Ya hemos metido 220 voltios a nuestro termostato. Vamos ahora a meternos en el relé. Vamos con las conexiones del relé, ¿vale? Pelamos el cable, pelamos aquí una puntita. Y ahora pelamos la otra puntita. Procura coger unas tijeras que sean malillas, porque normalmente de pelar cables y eso le quitas el filo, y si tu señora o a quien le pides la tijera resulta que se da cuenta que se la has mellado o le has quitado el filo, pues puede llevarte bronca. Yo tengo ahí esa tijera que es vieja, pero que me sirve absolutamente para todo. Para todo tengo esas tijeras. Lleva ya un montón de años conmigo, mira cómo está, pero no veas el apaño y el avío que da. Y si me la cargo, no tengo que aguantar riñas de nadie. Pues vamos ahora a hacer la primera conexión del relé, ¿vale? Recuerda que el relé tiene también dos tomas, una recibe los 220 directamente y la otra recibe a la resistencia y al ventilador. Pues bueno, nos vamos a esta esquina. Aquí está. Metemos el cable, lo apretamos, ahí está, y nos vamos ahora al relé y se lo conectamos a uno de los extremos del relé. Esta es la conexión directa al relé de lo que es el ventilador y la resistencia de silicona, ¿vale? La resistencia de calor. Ahí está. Ahí. Vamos a la pizarra y explicamos lo que hemos hecho, dónde hemos conectado el cable, por si no se ve aquí en directo. En la pizarra hemos cogido este extremo y lo hemos unido directamente a una de las tomas del relé. Si te fijas bien, es la unión del ventilador y la resistencia de silicona. Una de las uniones al extremo y ya la tenemos conectada a una de las partes del relé, ¿vale? Vamos a conectar ahora la otra toma de relé y la misma operación. Pelamos el cable con cuidado, pelamos la otra punta, el otro extremo, ahí, y bueno, reliamos y aquí reliamos, ahí va. Ahora hay que tener cuidado con lo que te digo, con lo de los cortocircuitos, ¿vale? Te voy a explicar por qué. Aquí tenemos los dos cables que nos traen 220 voltios, el marrón y el azul.
Recuerda que aquí ya está el azul, aquí es donde hemos metido 220 voltios. Pues ahora, para meterle al relé el otro extremo de 220 voltios, a la fuerza tiene que ser este extremo, que es donde está el cable solo. Aquí ya tenemos un extremo. Si volvemos a meter este cable, cortocircuito a la vista. Entonces, mira bien dónde conectamos. Este lo vamos a conectar marrón con marrón, para que no haya dudas ninguna, ¿vale? Ya te digo que al final nos va a venir hasta bien que hayamos puesto los cables de color, y ya te digo que eso ha sido la casualidad, que normalmente si pillo cables blancos del todo, cojo blancos del todo y para adelante, ¿no? Pues le liamos los dos cables ya que están en el mismo sitio, así tiene más fuerza la cogida, atornilla mucho mejor, ahí lo sujetamos. Y apretamos, ¿vale? Y ahora este cable lo metemos en la sonda, perdona, en el relé que nos quedaba pendiente. Ahí va. Metemos en el relé que nos quedaba pendiente y apretamos para que el cable se quede bien sujeto, ¿vale? Ok. Ahí. Apretamos bien sin forzar. Si miras bien por aquí, Raúl, veis que los cables están conectados y no tienen pelillos sueltos. Los pelillos son muy peligrosos porque si tienen pelillos y con la cercanía que tienen las distintas conexiones, ahí es cuando tenemos un cortocircuito. En cualquier despiste que no reliemos bien los cables, tenemos el susto. Y ahora nos vamos a la pizarra de nuevo y cogemos desde aquí, desde este extremo, y lo llevamos a la otra toma de relé que nos quedaba, ¿vale? Y ahora nos queda la sonda, ¿vale? La sonda tiene un cable bastante largo porque, claro, el fabricante no sabe qué utilidad le vas a dar o dónde lo vas a poner, o en fin, pues tiene un cable bastante larguito. Pregunta que hacían mucha gente cuando antes reparaba incubadora o cuando daba consejos a gente que se la quería hacer. ¿Importa algo por cortar el cable de la sonda? No es que importe, ¿no? Lo podemos cortar a la medida justa a la que vayamos a utilizar y no tiene mayor problema. La diferencia viene que al ser la sonda una resistencia variable de la temperatura, mientras más largo es el cable, más posibilidad de error hay, más porcentaje de error. Entonces, al cortarlo, según la teoría, no tiene que haber, mientras más corto, menos porcentaje de error, porque el recorrido es menor. Yo normalmente lo que hago es, por si algún día quiero reutilizar el termostato y demás, lo dejo entero y después lo recojo todo con bridas, porque ya veréis. Todo este cableado que se ve, que está a la vista, podemos utilizar regletas y distintos medios que hay para que el cable quede bien oculto, o canaletas, para que quede perfecto, ya el acabado que le queráis dar, ¿vale? Yo aquí lo estoy montando, intentando hacerlo lo más fácil, básico posible, para que no haya ninguna duda. Pero que si tú los quieres perfeccionar más, pues hay cada uno el tiempo y el dinero, ¿no? Pero que con esto se pueden hacer 20.000 variantes y maravillas, la verdad que sí. Hasta hacer incubadoras con un acabado casi perfecto. La sonda, como te dije antes, no tiene polaridad y se puede poner uno a cada lado. Vamos a conectar la sonda, tiene dos pins y en este extremo es donde vienen los conectores para la sonda, ¿vale? No tiene ni que pasar por ficha de empalme porque no es necesario, ¿no? Conectamos uno primero, nos aseguramos de que está bien cogido y ahora metemos el otro pin, ahí está, y apretamos igualmente, ¿vale? Ahí está, ya tenemos la sonda unida, ¿eh? Después ya la llevaré al interior de la incubadora, la atornillaremos y ya te diré cómo se termina de colocar. Ahora lo que me interesa es que sobre la pizarra veas cómo se conecta, qué conexión hemos hecho con la sonda. Y en la pizarra, pues la sonda, dibujo así una cabeza con los dos cables, uno aquí y otro aquí, no tiene más historia. Da igual que sea uno a un lado u otro a otro, la sonda no tiene mayor historia. Ahora la sonda hay que buscarle el habitáculo dentro de la incubadora, que es lo siguiente que vamos a hacer. Ya hemos metido la sonda dentro de la incubadora, ¿vale? Y vamos a fijarla, a ver si lo hago para que no moleste a la cámara y se pueda ver bien. Y vamos a fijar lo que es la sonda ahí a este sitio y ya la dejamos bien colocada, ¿eh? Que no moleste
va a ser difícil que nos moleste porque me está costando. Ahora parece que va entrando. Y este tornillo nos va a servir para afianzar la sonda con una pequeña brida. Ahí está. Ya tenemos esto fuerte. Voy a buscar la brida. Y una vez que tengamos la brida, pues ya podemos decir que tenemos la sonda bien sujeta dentro de la incubadora, ¿vale? Lo que pasa es que esta brida es demasiado grande. Voy a buscar una más pequeña y enseguida volvemos. Aquí está la diferencia de la brida que tenía para ponerle y la brida que, hombre, que he buscado más pequeñita para atar la sonda. Si no, iba a abultar más la brida grande que tenía que no la brida pequeña que he encontrado. Ahora vamos allá. Ahora sí vamos a sujetar la brida. A ver cómo lo hago molestando lo menos posible. Ahí. Ponemos la cabecita bien pegada al tornillo. Así. Ahora. Ahí. Que se quede lo mejor posible. No tiene que ir perfecta, pero bueno. La verdad es que intentando molestar lo menos posible, pues ahí tenemos ya la brida sujeta. Y ahí ya tenemos la sonda. Esa va a ser su ubicación donde vamos a tenerla para después seguir nuestro proyecto adelante. Y bueno, creo que está todo hecho. Lo único que nos queda ya es ponerle el macho, el enchufe macho y conectarlo. Si funciona, no explota nada ni pasa nada raro, vamos a dar por terminado el capítulo de hoy, simplemente escuchando el ruido del ventilador y el funcionamiento. Si todo sale bien, ¿no? Ya veremos. Bueno, bromas aparte, vamos a ponerle el enchufe, le metemos 220 voltios y vemos cómo arranca nuestro proyecto. Ya en el siguiente nos vamos a meter de lleno en el ajuste del termostato y ya el ajuste, la calibración para ponerla lo más perfecta posible, tanto en humedad como en temperatura, que también te lo vamos a mostrar. Ya la teoría la dejamos atrás, es importante, pero ya estamos en práctica 100%. Y el paso siguiente, ya te estoy avanzando un poquito, será probarla con una puesta bastante grande de huevos, que ya he hablado con mi familiar, el que te comenté que tenía la mini granja, que también la hemos sacado aquí de codornices, y vamos a probarla con huevos de codornices porque son menos tiempo, son unos 16 días, sí, 16 días, y en ese tiempo saldremos de duda de los porcentajes que tengamos y demás. También vamos a hablar de los huevos, porque cuando hablamos de incubadoras enseguida decimos ¿qué porcentaje? ¿Qué porcentaje? Hay porcentajes que pueden parecer buenos y después no lo son tanto, y hay porcentajes que pueden parecer malos y después depende de la calidad del huevo. Nosotros también, tengo por aquí algunos amigos criadores, y pillaremos también otras especies para no solo sacar codornices, sino sacar otras especies intentando variar, desde gallináceas a palmípedas. Vamos a ver si esta gente sigue criando, sigue sacando, y también grabaremos reportajitos de esas especies para conocerlas también. No todo va a ser de incubación, también otras especies que podemos sacar bien con las incubadoras y que a lo mejor no conoces y te gustan, ¿vale? Bueno, no me enrollo más y vamos a poner el enchufe, que ya lo que queremos ver es si ha funcionado nuestro primer trabajo, a ver si está todo ok y a ver si podemos seguir adelante o no. Esto no tiene más historia, es poner un enchufe normal como podemos poner en cualquier aparato en nuestras casas y demás, ¿no? Ya te digo que no tiene mayor historia, siempre y cuando el tornillo, claro, el tornillo quiera aflojarse. Vamos a intentar el otro. A ver si puedo. Y si no, estoy mirando el otro destornillador que tengo aquí, que es de punta plana y quizás le venga mejor todavía para lo que queremos hacer, ¿no? Ahí. Ya la verdad es que para las personas que estén haciendo esto por primera vez, es una emoción increíble cuando tú metes tu puesta de huevos de la especie que sea, y sobre todo las primeras veces, es increíble cuando ya sabes que le falta
un día para nacer y si todo sale bien, escuchas a los pollitos piar dentro del huevo, cómo se mueven, cómo van buscando ya el romper el cascarón. Bueno, cuando ves los primeros huevos picados, eso es una emoción increíble y sobre todo te lo recomiendo. Si tienes niños y quieres que los niños vean, que se den cuenta que los niños están totalmente desconectados del campo y de las cosas cotidianas y se creen que todo se consigue en los supermercados y allí se hace todo. Es el precio que tenemos que pagar por tenerlo todo a la mano y cada vez retirarnos más, ¿no?, de las cosas, de tener nuestras gallinas, nuestros propios huevos en nuestro corral, en fin, ¿no?, las cosas que por desgracia aquí se están perdiendo, ¿no? Yo no sé en Latinoamérica cómo estaréis por ahí, ¿no?, pero por aquí la verdad es que cada vez se pierde más todo esto, ¿no? Cada vez se entiende menos de animales, de cómo se reproducen, de cómo se crían, de los cuidados y así va todo, ¿no? Nosotros, ya te digo, yo tengo niños y uno de ellos, Raúl, que está con la cámara, y desde pequeño se ha criado viendo y ayudando a nacer algunos pollitos y viéndolo criarse desde pequeñines, de un montón de especies, de un montón de razas, ¿no?, de los más variopintos, y la verdad es que es una gozada, porque yo muchas veces digo que los niños no disfrutan, pero es que pasan los años, he sacado muchas especies, mucha cantidad, y yo la verdad estoy, no voy a decir como el primer día, pero casi, ¿no?, apuntando en el almanaque, en el calendario, pues cuando le toca salir una puesta, cuando otra, y pendiente, vamos, como no voy a decir como si fuera un parto porque ya me vas a decir exagerado, pero que sí, hombre, que está uno pendiente, es algo muy bonito y que gusta, ¿no? Y además, si lo hacemos bien, lo tenemos en nuestra propia casa, ¿no? Lo importante es no entrar en la precipitación, ¿no? No tirarte a lo loco a decir, una incubadora no tiene más historia, yo la hago, porque claro, después vienen las decepciones, ¿no? Si no hacemos las cosas bien, ya nos ponemos a esperar 21 días en el caso de las gallinas, ¿no?, o el tiempo que sea, nos desanimamos, no nos sale la puesta, sin ni siquiera buscar qué es lo que ha pasado, ya nos metemos en otro fracaso y ahí vamos tirando muy mal y en vez de disfrutar de esto, ¿no?, cogemos desilusión una tras otra y bueno, y eso hace que ya casi nos bloqueemos y no avancemos. Por eso yo digo que hay que ir poquito a poco, con paso firme y sabiendo en todo momento cómo funciona la incubadora, ¿no? Sabiendo en todo momento cómo funciona, y por eso toda la teoría que te solté al principio, ¿no?, todos esos capítulos uno a uno, porque yo considero que es muy importante porque se trata de saber por qué pasan las cosas, por qué ha ocurrido esto, por qué ha pasado lo otro, porque hay muchas cosas que son impredecibles y si por lo menos tenemos alguna bajo control, pues esas menos sorpresas ya no nos las llevamos. Bueno, ya está el enchufe, voy a cortar un momento, voy a subir la incubadora arriba para que podamos grabar bien por dentro y el funcionamiento y demás, y ya en el siguiente capítulo vamos a proceder al ajuste del termostato. Bueno, vamos a terminar nuestro programa en este día, vamos a terminar este capítulo repasando como hemos repasado las conexiones. Te recomiendo que repases las conexiones por si hay algún fallo que no hayamos visto y nos podemos evitar una sorpresita. Nosotros en la pausa de este vídeo pues hemos estado echándole un vistazo para asegurarnos aún más todavía, creemos que está todo bien y vamos a probarla. Ahí está, acércate Raúl, el termostato arrancando, ¿vale? Eso es lo que marca ahora mismo el termostato, pero claro, no está calibrado ni está ajustado ni nada. Lo importante es que ha saltado el ventilador, ahí lo tiene sonando, en movimiento. La resistencia de silicona, evidentemente si está el transformador, el ventilador funcionando, pues la resistencia ya está calentando. Te lo aseguro, te aseguro que está calentando. Y bueno, ya estamos casi completando nuestro primer proyecto. Lo que vamos a hacer, lo siguiente que vamos a hacer cuando estemos otra vez con la incubadora es que vamos a probarla primero con volteo manual. O sea, vamos a programarla para que tenga aquí en el suelo los 38 grados y probaremos con huevo de codorniz con la incubadora totalmente manual, porque si tú quieres dar por acabado ya aquí el proyecto, lo puedes dar. Puedes tener una incubadora manual, pero que va a sacar huevos igual, ¿no? Tienes que prestarle un poquito más de atención, pero ya está.
La vamos a probar manual y cuando la probemos manual le vamos a añadir un volteo automático, ¿vale? Vamos a pararnos ahí en lo de los volteos automáticos porque vamos a mostrarte uno que hice recientemente es hace 2 o 3 años, pero que sigue ahí funcionando y que está dando muy buenos resultados. Te explicaré paso a paso cómo lo he hecho con un motor de microondas, con un motor de bandeja de microondas. Y en el siguiente programa lo que vamos a hacer es que te voy a montar el volteo automático que le vamos a meter a esta nuestra incubadora. Un volteo automático que viene en bandeja, es una bandeja súper económica que puede salir por 15-20 euros. La que yo tengo, que por eso la voy a utilizar porque la tengo ahí todavía de hace tiempo y mira, qué mejor manera de rescatarla del olvido que utilizándola para nuestro proyecto, y sale súper económica porque viene hasta con el motor de volteo incluido. Lo único que hay que añadirle es el temporizador para programarle el número de vueltas que queremos que den los huevos al cabo del día, el número de volteo, ¿vale? Así que antes incluso que ajustar el termostato, en el siguiente programa vamos a armar lo que es la bandeja de volteo que le vamos a acoplar a esta incubadora. Así que un saludo desde Marchena, Sevilla, Andalucía.